El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, dijo a un grupo de empresarios que la nueva política cambiaria está dando frutos. Y la reacción de estos empresarios no se hizo esperar y fue muy polémica. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz sostuvo durante un encuentro con empresarios denominado el Congreso de la Patria Capítulo Empresarios que la nueva política cambiaria del gobierno, implementada por el gobierno, está dando sus frutos. Y se planteó una nueva política cambiaria y está dando sus frutos poco a poco. ¿Por qué no da más? Porque no tenemos más divisas, dijo a los presentes. Y la reacción de los presentes, los empresarios allí presentes, no se hizo esperar y la cara de cada uno fue como de una reacción de incredulidad hacia los comentarios de Aristóbulo Istúriz, una reacción de sorpresa porque no se esperaban declaraciones relacionadas con algo que es totalmente contrario a la realidad. Es decir, el vicepresidente del país está diciendo que la política cambiaria está dando frutos, o la nueva política cambiaria está dando frutos, cuando en realidad no es así, y el aparato productivo nacional se encuentra en una contracción actualmente de menos 5,7% y que podría agravarse a 7 u 8% de contracción económica del Producto Interno Bruto este año. Por ello, la reacción de este grupo de empresarios. Pero escuchemos exactamente un fragmento de lo que dijo Aristóbulo Istúriz. Y distribución de divisas, nuevo sistema, y se planteó una nueva política cambiaria, y está dando su fruto poco a poco. ¿Por qué no da más? Porque no tenemos más divisas. Si tuviéramos más divisas nosotros, anda más rápido. No es lo mismo aplicar una política cambiaria con el petróleo a 20 que aplicar una política cambiaria con el petróleo a 100. No es lo mismo. ¿Verdad que no es? No, entonces una es más lenta que la otra. Sí, así de sencillo. Resultan muy contradictorias, pero ciertas las palabras de Aristóbulo Istúriz. Ciertas porque, si bien la política económica implementada por el gobierno del control cambiario, que de alguna manera ha restringido la cantidad de dólares que reciben las empresas y que al tener una cantidad limitada también tiene limitaciones para producir, y por ello el sistema productivo de Venezuela se encuentra en la situación en la que se encuentra, entonces el Estado controla los dólares que ingresan a la economía. Pero de alguna manera, al haber una caída en los precios del petróleo, los ingresos fiscales por petróleo tienden a disminuir, haciendo que el déficit fiscal disminuya ingresos, aumente egresos. La brecha es tan alta que el gobierno no puede compensarla por la deuda que tiene, la baja productividad que tiene de petróleo, menos divisas, porque el petróleo de barril, mejor dicho, el barril de petróleo se encuentra en unos $30 por barril. Lo que da a entender que la situación significa una limitación en el ingreso de divisas, por lo cual al haber esa cantidad o esa tasa de ingreso por divisas por cada barril de petróleo de $30 su precio, da a entender que la producción no da para compensar una demanda que tiende a crecer más y aumentar una oferta con un barril de petróleo a 100. Ahora, lo que menciona Aristóbulo Istúriz es que la política cambiaria ha dado sus frutos cuando en realidad no es así. Y lo dicen las caras de los empresarios que allí estaban presentes, como pueden ver en las imágenes, porque no se puede hablar de que haya resultados de una política cambiaria que está sujeta a un dólar muy barato que no genera rentabilidad, que es utilizado para importar medicinas y alimentos, que es a $10 o a 10 bolívares por dólar, el sistema DICOM. Y se tiene por otro lado el otro sistema que está sujeto a la tasa CIMADI, que es de 200 bolívares por dólar, cuando en realidad esa tasa está prácticamente destinada a aquellos empresarios que tienen relaciones con el gobierno, mientras que la otra está para la empresa privada, de manera tal que ninguna genera rentabilidad porque son tasas muy bajas, por lo cual al haber una tasa ficticia que no genera rentabilidad y una muy barata como es la de 10 bolívares por dólar, se debe unificar el sistema cambiario para que el control estatal no sea tan férreo, las empresas privadas tengan mayor cantidad de divisas para producir más
y de esa manera la política cambiaria ya se basa en una sola tasa que no desestabiliza la economía, no genera mercados paralelos porque los dólares que oferta el gobierno son muy baratos, no son para todos, obliga a las personas desesperadas por dólares para proteger sus activos en una moneda fuerte como lo es el dólar y utilizar una moneda débil como lo es el bolívar solamente para consumo interno, recurrir a mercados paralelos que devalúan el bolívar y que aumentan el valor de un dólar, que también desestabiliza la economía y genera procesos inflacionarios, de manera tal que no ha habido resultado, porque si hubiera resultado de esta política cambiaria, habría mayor cantidad de divisas, Empresas Polar tendría una cantidad de divisas considerable para no tener que verse en la obligación de reducir operaciones, de cerrar temporalmente como lo está actualmente, y no habría una reacción por parte de esos empresarios de incredulidad hacia unas palabras de un vicepresidente que plantea un comentario que está fuera de contexto, porque si esto no fuera así, o si esto realmente hubiera sucedido de esa manera, que diera resultados la nueva política cambiaria, no se estaría hablando de reuniones con empresarios para tratar de buscar propuestas que incrementen el aparato productivo nacional, sino que cada uno tendría un capital suficiente en divisas para poder producir y abastecer el mercado interno venezolano. Por ello es que las palabras de Aristóbulo Istúriz resultan muy fuera de contexto y la reacción sorpresiva por parte de estos empresarios, de manera tal que podría hablarse de que está dando frutos o estuviera dando frutos si hubiera más inversión, pero esa nueva política cambiaria del gobierno ha traído más inversión. Si hubiera dado resultados, la cantidad de divisas disponible en la economía serviría para financiar proyectos de inversión que crearan empleo y aumentaran la producción del sistema productivo venezolano, valga la redundancia. Pero esa política cambiaria que Aristóbulo Istúriz dice está dando frutos, ¿ha traído más inversión? Creo que las caras de estos empresarios, tras la reacción por los comentarios de Aristóbulo Istúriz, dicen la respuesta. Ahora, con respecto a las declaraciones de Aristóbulo Istúriz, vicepresidente venezolano, también me llamó la atención cuando mencionó que la medida del control cambiario impulsada por el gobierno desde el año 2003 no fue una medida económica, sino una medida política, y alega que fue porque de no haberse implementado ese control de cambio se hubiera generado una fuga masiva o tan masiva de capitales que de alguna manera el gobierno venezolano ya habría sido derrocado. Así lo dijo: si no hubiéramos tomado esa medida política, ya nos habrían tumbado con la gran cantidad de capitales que se hubieran fugado. Entonces, si bien es una medida de índole económica, puede que allí haya hecho referencia a Aristóbulo Istúriz a que fue una medida política porque se tomó con intenciones políticas para controlar una masa monetaria proveniente de una fuente generadora de riquezas tan grande como lo es el petróleo, para evitar que de alguna manera el sector privado se beneficiara de esa renta petrolera y fuera únicamente el gobierno el que controlara esa renta petrolera, a manera de controlar también un sector privado de una economía que, de no haber sido estatizada, hubiera tenido una mayor diversificación y por lo tanto el Estado venezolano no hubiera tenido tanta participación para impulsar su modelo económico e ideológico creado o también replanteado por Hugo Chávez, y así haberse mantenido en el poder durante tanto tiempo. Fue una medida política porque fue tomada con intenciones políticas, pero en realidad es una medida económica que busca más que el control del Estado para mantenerse en el poder y mantener una base de apoyo político, por controlar los medios de producción y por controlar a quién y qué cantidad de divisas se asigna para la producción nacional, y de esa manera poder implementar medidas regulatorias de precios, de producción, marcos regulatorios con fines políticos, sino que debería ser una medida económica para de alguna manera evitar fugas de capitales sin tener que exacerbar tanto el control hasta el punto de que no haya suficiente cantidad para todos los demandantes y solicitantes de divisas, que son los empresarios, y se generen subastas para determinar a quién y a qué precio se venden divisas que son de alguna manera o están configuradas con una tasa muy baja que no genera rentabilidad, y por ello ha generado distorsiones en la economía venezolana hasta el punto de que se ha devaluado el bolívar porque los venezolanos prefieren el dólar, acudiendo a mercados paralelos, un mercado negro
en el que se oferta la cantidad ilimitada de dólares a precios ilimitados y no hay restricciones impuestas por un gobierno que de alguna manera controla las divisas para tener el control de la producción y con esto poder de alguna manera tener argumentos y motivos políticos para controlar una economía que le conviene controlar y que le ha convenido controlar. Así pueden interpretarse esas palabras o ese fragmento del discurso de Aristóbulo Istúriz, palabras que me llamaron mucho la atención y que sin duda alguna dejan en evidencia los motivos políticos que de alguna manera han llevado al gobierno a implementar un control de cambio que no ha dado resultados a la población. Sí, han dado resultados políticos al gobierno porque al controlar los medios de producción controlas una economía y al controlar una economía tienes mayor probabilidad de mantenerte en el poder. Pero de no haber sido así, hubiera una diversificación económica que de alguna manera generaría otras alternativas de producción más allá de las que ofrece el gobierno con un control de divisas que de alguna manera controla a los productores. Si no hay divisas, porque el gobierno es el único que las tiene, entonces no hay producción y por ello tenemos el ejemplo de Empresas Polar que se ha visto obligada a cerrar y a paralizar producción por esta misma situación.